Estás escuchando Economía Directa. Muy buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro debate Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Daniel Lacalle. Muy buenos días, Daniel. Buenos días a todos. Bueno, te agradezco muchísimo que te hayas prestado a hacer otro programa más con nosotros, el tercero, concediéndonos una hora de entre todas tus ocupaciones, que son muchas, aunque sea el mes de agosto, que imagino que en tu trabajo eso influye poco. Poquito. Luego contamos también con Manuel Rey. Buenos días, Manuel. Hola, muy buenos días. Y con Manuel Serra. Buenos días también, Manuel. Hola, buenos días a todos. Este programa ha surgido por iniciativa de Daniel a raíz de este programa que tuvo también mucho éxito, el que hicimos hace aproximadamente una semana, en el que tratamos el tema de cómo se gestó la famosa OPA sobre Endesa en el año 2005, qué ocurrió, los manejos de los políticos en este sentido, los manejos que hubo también por parte de todas estas grandes empresas que están tan próximas a los políticos también, tan próximas que muchas veces es muy difícil distinguir las fronteras que hay entre ellos. Y a raíz de ello, Daniel, que tiene muchas experiencias y muchas no muy buenas a este respecto, pues nos propuso hacer un programa especial sobre esto. Hablar de cómo influyen estos manejos en el desempeño de las empresas españolas, en su valoración, cómo se hace en los diferentes países y ver en qué lugar quedamos. Daniel, si te parece, a mí me gustaría que empezaras comentando a este respecto cuál es tu experiencia. Sí, no, mi experiencia, la verdad es que empezó obviamente cuando yo trabajaba en las propias empresas, ¿no? Y es impresionante cuando estás dentro ver lo que influyen y lo que interfieren los gobiernos sobre las decisiones empresariales. Y sobre todo decisiones empresariales que luego tienen un impacto muy grande, ¿no? Yo, por ejemplo, viví en la época en la que trabajé en Repsol, cuando se hizo la compra de YPF, el plan que tenía el management de YPF, de Repsol, de llevar a cabo esa operación, incluía reducir la exposición a Argentina en muy poco tiempo, vendiendo partes de la compañía a otras petroleras a cambio de otros activos para tener un máximo de un 15-16% de exposición a cada país, que es lo tradicional en el sector petrolero. Bueno, pues eso fue cancelado y totalmente prohibido por parte del gobierno en su momento, ¿no? Y claro, hoy nos llevamos las manos a la cabeza de lo que está pasando con esas cosas. Entonces, todas estas decisiones tienen impactos muy grandes y tienen impactos muy grandes en el medio y en el largo plazo. Mi experiencia luego, por supuesto, fue la famosísima OPA de Endesa, que me pilló ya aquí en Londres, como yo era analista en aquella época, y yo escribí un informe diciendo pues que la operación no tenía ningún sentido, la operación de gas natural sobre Endesa, y que era mala para los accionistas de gas natural, una compañía que yo veía razonablemente atractiva en valoración en su momento, y mala para los accionistas de Endesa porque se pagaba con los activos de la propia Endesa. Bueno, pues te puedes imaginar las presiones, el tipo de la cantidad de presiones que recibí por aquel informe, ¿no? Entonces yo creo que hay una percepción general de que el Estado tiene un derecho reconocido a interferir en aquellos sectores que son mal llamados estratégicos por el bien de. El problema es que como no estás en una empresa privada y una empresa que tiene unos riesgos tanto crediticios como riesgos de regulatorios, el problema es que las decisiones que toman los gobiernos
dentro de esas empresas privadas tienen unos impactos tremendos a largo plazo, pero esos gobiernos y esos políticos no tienen ningún tipo de responsabilidad, no tiene con lo cual se recae sobre el accionista de esas empresas en un sistema casi prácticamente similar al ruso, muy parecido a lo que ocurre en Rusia con Gazprom o con Rosneft, ¿no? Y recae sobre el accionista todo el riesgo de las malas decisiones, tanto de la empresa recomendada por los gobiernos o por el gobierno mismo. Entiendo. Manuel Rey, tú sobre este tema, ¿qué experiencias tienes? Porque el otro día, bueno, realmente casi toda la exposición la hizo Manuel Serra, luego ya pasamos a otros temas, pero supongo que tú también tendrás que añadir algo sobre esto. Sí, Manuel Rey. Uy, creo que hemos tenido un problema de conexión. Estás aquí, sí. Ahora. Bueno, yo sobre lo que son operaciones corporativas en el área de energía no he tenido ocasión de participar de manera directa como en el caso de Daniel. Sin embargo, sí he tenido ocasión de participar de manera indirecta en otras operaciones de otros sectores. Un ejemplo, ¿no?, de este tipo de operaciones fue el proceso de fusión de Martinsa Fadesa, que si bien no tuvo un protagonismo el Estado, en este caso, como fue en el caso de la operación Repsol YPF, sí es otra manifestación de los grandes errores, ¿no?, que imperan dentro del mercado español y de la economía española. O sea, esta operación, cuando se presentó el plan de viabilidad para la CNMV, para los reguladores, etcétera, y para la banca, es una operación que, bueno, pues nos echamos las manos a la cabeza porque es que no tenía absolutamente ningún sentido. Es decir, de hecho, la propuesta que se planteaba era los 4.000 millones de euros de apalancamiento que suponía la operación se iban a devolver en un año. Nadie sabía cómo una compañía como Martinsa, que tenía unos 200 y pico millones de euros de beneficio, iba a conseguir devolver 4.000 millones en un año, ni nadie lo contestaba. Y un poco pues lo que comenta Daniel, ¿no? En el momento en el que empiezas a discrepar, pues comienzan pues las famosas frases, ¿no? Toc toc, te llaman a la puerta, mira, ¿puedo hablar contigo un momento? Es el típico ejemplo de cómo aquí se solventan las cosas acallando, lo que es evidentemente pues una cuestión de pura valoración técnica. Y bueno, pues en el caso de Martinsa Fadesa todos sabemos cómo acabó la operación. Se tenía que sacar adelante, se quiso sacar adelante contra absolutamente cualquier criterio técnico razonable, y la compañía acabó como acabó, porque bueno, no tenía sentido la operación y superaba total y absolutamente las capacidades de Martinsa para poder adquirir una empresa que ya venía, como en el caso de Fadesa, que era una empresa que estaba ya al borde de la quiebra. Entonces no es ningún misterio. ¿Quién financió aquella operación? La operación de Martinsa Fadesa fue financiada por un sindicato de bancos, ¿vale? Estamos hablando de exactamente, me parece que había 34 bancos metidos en la operación. El cabecera del sindicato es BBVA, que fue el que precisamente, por luego después, amablemente, se hizo depositario del dinero recibido por Jove y se lo invirtió en acciones del propio BBVA. Debe ser porque Paco González ya sabía cómo iba a acabar esto y dijo, bueno, pues mira, por lo menos la pasta me la quedo yo. Sí, Jove, que ya sabemos en qué situación financiera se encuentra ahora gracias al desplome que ha tenido el BBVA desde entonces, bueno. Correcto. Yo creo que ahí, fíjate qué interesante, ahí hay una cosa que ocurre mucho en Europa y que es impresionante la diferencia entre Europa y el resto y los países anglosajones, y es que ese tipo de operaciones parten de dos puntos de vista espectacularmente incorrectos. El primero es que el endeudamiento nunca es un problema, y entonces es la cantidad de operaciones masivamente apalancadas que se han hecho en Europa, con la expectativa que tú comentabas, Manuel, ¿no? De que en 2 años esto se repaga con el cash flow de la empresa, y dices, pero bueno, las cuentas de la lechera. El PowerPoint lo sostiene todo, ¿no? Y el PowerPoint te dice que la compañía va a generar en 2 años 3 veces el cash flow que ha generado en toda su historia, ¿no? Casualmente. Entonces, ese es uno de los problemas. Y el otro, que tú acabas de comentar también, es
que cuando algo se decide que se tiene que hacer, se hace, se trastocan cualquier tipo de decisiones técnicas porque se tiene que hacer. El concepto estratégico, ese que hablábamos, que es normalmente intentar esconder algo con algo peor. Y eso lo hemos visto en toda Europa y tenemos ejemplos absolutamente monstruosos. Por ejemplo, un ejemplo clarísimo fue en la fusión de GDF, Gas de France, con Suez en Francia, en el que se decide que se tiene que hacer y luego, claro, eso tiene unas consecuencias a largo plazo absolutamente espectaculares. En Estados Unidos se hacen muy malas operaciones corporativas, pero por lo menos, algunas, ¿no? Y otras muy buenas, pero por lo menos lo que se tiene es un respeto hacia el accionista minoritario, al menos porque cuando se hacen esas operaciones o se hacen con caja o se hacen con una ampliación de capital que por lo menos no te suponga que el lastre de la deuda lo tengas sobre los resultados de la empresa fusionadora durante 6, 7, 8 años hasta que la quiebres. Entonces yo creo que eso es una enorme diferencia. Y yo creo que hay otra enorme diferencia y son las valoraciones que se permiten. Es decir, cuando tú comentas este caso, una de las cosas que es impresionante es cómo en Europa se da por hecho que en las fusiones la comprada tiene el ratio de valoración de la comprada versus la compradora siempre sale a favor de la compradora. ¿Qué es la bomba? O sea, siempre dices, no. Es cierto. Es que, dice, yo, he visto centenares de operaciones corporativas y siempre es, no, hombre, es que la compradora no se puede reducir más la valoración. ¿Y por qué no se puede reducir más? No sé por qué. Ese es otro concepto que está también muy metido dentro de la gente. Y cuando yo sufrí todo aquel mogollón con la operación de gas natural Endesa, lo que me venían a mí a decir constantemente era, es que el gas natural no tiene por qué pagar más. Y digo, ¿por qué no tiene que pagar más? Pagará lo que digan los accionistas de Endesa, digo yo, ¿no? Para algo existe la prima precisamente, y es que a lo mejor tienes que pagar por existe, una operación. Y por eso existe el mercado. Si la operación es buena, oiga, pues la gente, los accionistas minoritarios de esa empresa lo valorarán. Pero ese concepto tan europeo de que el accionista minoritario de la empresa comprada tiene que fastidiarse por un supuesto bien común que nunca es un bien común, eso que me alucina. Pues imagínate, si me permites, si a los accionistas y a los minoritarios no les preguntan, a los clientes en sectores estratégicos. No oigo nada. Manuel Serra, es que se te oye muy muy mal, no sé qué. Perdóname, ¿me oís ahora mejor? Simplemente, la cuestión era eso, la parte de los clientes que todavía se les ignora más. Estamos hablando de sectores estratégicos como es la energía. Sí, Manuel Serra, Daniel, creo que se refiere a que esto también tiene consecuencias que ya comentó en el programa anterior. Por ejemplo, esta operación supuso, la de gas natural, supuso que finalmente él en su sector, que uno de los principales insumos que tienen es el gas natural, pues se les subieron las tarifas de forma prácticamente de un día para otro el 100%. Entonces, claro. De manera que el coste sobre el producto final pasó de poco más del 10% a más del 20%. Claro, es que una de las cosas que ocurre en este mercado tan intervenido, que es el europeo, todo el europeo, hay que reconocer al menos que desafortunadamente en España no hacemos nada que no se haga en el resto de Europa. Uno de los problemas que ocurre es que cuando todas estas operaciones se hacen, y se hacen porque se tienen que hacer o porque alguien ha puesto el puño encima de la mesa, aunque no tenga ni lógica financiera, aunque no se lo pueda permitir la empresa, etcétera, ocurren cosas como esa, en la que hay que darle a una empresa que se ha comprado algo que no se podía permitir un aumento de tarifas a costa de los clientes,
para solucionar su problema de endeudamiento, que es un problema en el que se ha metido precisamente por esa operación. O sea, si tú piensas el proceso de liberalización y de privatización de las empresas eléctricas y de agua aquí en Inglaterra, fue exactamente el contrario. Fíjate, tú coges y las privatizas todas. Las compañías se privatizan y tienes un regulador que lo primero que hace es bajar los precios de todo. Esas compañías están privatizadas, se tienen que financiar en los mercados y entonces unas se compran, otras se venden y lo que sea. Pero siempre tienes un efecto en el que hay un beneficio para el consumidor de alguna manera. Sea a través de la ruptura del número de compañías, mayor competencia, o sea, a través de directa intervención de un regulador que baja el coste de capital al que deben funcionar las empresas y, por lo tanto, baja la remuneración de esos activos. Y eso ni ha afectado a la valoración de las empresas que han ido subiendo, ni ha afectado al consumidor. Si lo miras en Estados Unidos, tienes una situación muy similar. Todas las fusiones empresariales, sobre todo en los sectores que tú acabas de comentar, los estratégicos, parten siempre. Fíjate qué curioso era que las empresas europeas que se liaron a comprar empresas reguladas de electricidad en Estados Unidos, se llevaban las manos a la cabeza porque decían, bueno, es que hemos comprado esta compañía y el regulador nos ha bajado la remuneración. Es que es lo normal, porque está entrando un operador que tiene un coste de capital menor y que se supone que va a generar unas sinergias y unas reducciones de costes, y esas sinergias y reducciones de costes, señores, no se las queda la compañía, se las queda el consumidor. Pues aquí sí. Y eso es lo que nos falta. Cuando veo yo, por ejemplo, cuando veo ese concepto tan europeo, por ejemplo, cuando Enel compra Endesa, qué casualidad, en Italia, con la demanda cayendo un 2% anual, en Italia los precios de la electricidad suben. Y tiene los precios de la electricidad más altos de toda Europa para justificar las salvajadas que ha ido haciendo con la chequera por el mundo. En Francia, GDF, Gas de France, que era una compañía perfectamente, perfectamente ridícula, pero bueno, una compañía normal y corriente, y se tiene que fusionar con Suez para evitar que a Suez la compren, entonces se convierte en un conglomerado tremendo y lleva 6 años generando pérdidas en el negocio doméstico. O sea, el concepto europeo destruye valor por los dos lados. Destruye valor para el consumidor final porque no se le bajan los costes, no se le mejora el servicio, no aumenta la competencia y no aumenta la eficiencia. Y además no se beneficia tampoco el accionista minoritario. Es impresionante. Entonces, sí. Tenemos una destrucción de valor de la compañía por la ineficiencia con la que se gestiona todo esto, ¿no? Por un lado, sí. Y por otro, esa pérdida de valor no se resignan a asumirla y la transmiten a los consumidores gracias a que consiguen prácticamente hacer lo que quieren con los precios a los consumidores, ¿no? Eso es lo que sufrimos en España habitualmente. Es que lo que pretendes es que el usuario final financie la operación. Esa es la mentalidad a la que está aludiendo Daniel, que es muy típica en Europa y delirante ya en los países del sur. Es decir, ¿cuánto cuesta esto? Tanto. Bueno, pues a tantos años a pagar le metemos un incremento de tarifa y que paguen los usuarios. Sí, esa es la mentalidad. Y el problema que tiene es que como se crean esos incentivos perversos, ¿qué es lo que ocurre? Que las compañías no tienen ningún tipo de incentivo por reducir su endeudamiento y por ser más eficientes. Porque si tú no tienes la obligación que te fuerza el mercado de ser eficiente y de ser más competitivo, y además tienes siempre
una situación en la que se genera el clientelismo, en la que cuando tienes un problema siempre va a venir o un regulador o un gobierno a echarte una mano, un cable no te va a echar, no te da grandes beneficios, porque ese es el otro problema. Lo mismo que te echa un cable cuando estás con problemas, también te genera un enorme riesgo en los propios negocios, porque también te los quita, también te confisca esos resultados. O sea, es una situación que no es positiva en ninguna parte de la cadena ni para la empresa, ni para los consumidores, ni para el largo plazo, ni para los inversores, o sea, para lo que se llaman los stakeholders. Porque cuando la empresa empieza a generar un poco de dinero, le recomiendan, entre comillas, hacer operaciones corporativas, o B, le quitan esos beneficios a través de intervención, y cuando empeora, eso sí, te pone la pastilla de paracetamol para mantenerte vivo. Entonces el problema de todo eso es que hacia las compañías más débiles. La gente confunde grande con fuerte, y eso es un gran error, porque y lo estamos viendo constantemente en las valoraciones de las empresas europeas. La gente confunde, esto es una empresa enorme, tiene 120.000 empleados. No es una empresa enorme, es una empresa gorda. Eso no significa que sea grande ni que sea fuerte, y por eso compiten tan mal en sectores liberalizados, porque son empresas que están acostumbradas a un entorno en el que lo que tienen que estar lidiando es con despachos. Entonces tienen que estar constantemente lidiando con despachos y llegando a compromisos, y como todos los compromisos siempre son malos, compromisos entre 5 o 6 objetivos ocultos. Si a las empresas, todas ellas, se les fuerza a un sistema de competencia en el que tienen que entrar en las mismas condiciones todas, y en el que no tienen ningún tipo de salvación por parte del Estado, y si tienen un problema financiero se tienen que financiar en el mercado de capitales, o salir o aumentar capital, o emitir bonos, amigo, entonces ahí tienes por lo menos tienes una serie de salvaguardas a la destrucción de valor como objetivo constante. Por ejemplo, National Grid, el equivalente a red eléctrica en el Reino Unido. Esta es una compañía que tiene que reducir el dividendo, o que tiene que recortar, o que tiene que hacer una ampliación de capital, porque el gobierno constantemente, cada 4 años, viene y le reduce la remuneración. Entonces, eso redunda en algo beneficioso para los consumidores, y sobre todo el regulador, que es independiente del gobierno. Esto es muy importante, porque es un problema institucional. Cuando los reguladores son el gobierno, obviamente se pierde todo. Si el regulador es independiente del gobierno, el gobierno podrá decir lo que quiera, pero el regulador no va a permitir que se cambien las reglas a mitad de partido. Yo creo que ahí has dado con una clave muy muy importante, y es la diferencia en el diseño institucional. Yo creo que es lo fundamental, la diferencia en el diseño institucional que hay en los países anglosajones. Ahora has puesto los ejemplos del Reino Unido y de los Estados Unidos, y en general en los países europeos. Vamos, no sé si estabas hablando de todos, pero desde luego estabas hablando de los más importantes. Has mencionado a Francia. Yo lo veo en todos, y muchas veces hablamos de Alemania o de los países del norte, pero salvo muy contadas excepciones, Holanda, Noruega, los países que tienen una estructura en la que el gobierno interfiere en la regulación y en la empresa, y la empresa en la regulación y en el gobierno, o sea, que hay una simbiosis gobierno-regulador-empresas. Eso es una característica muy europea, muy francesa, muy italiana, muy del sur de Europa, como decía Manuel, pero sobre todo el problema que tiene
es que está erosionando mes tras mes, año tras año, está erosionando tanto la competitividad como la eficiencia, como la calidad del servicio, como los costes. La desindustrialización de Europa no está pasando por casualidades de la vida, está pasando porque los costes siempre suben. Y los costes siempre suben porque siempre hay algún cliente al que hay que hacerle un favor. Y ese problema lleva a más paro, lleva a menos demanda, obviamente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si no se corta ese problema de modelo institucional en el que los reguladores son dependientes del gobierno, o por lo menos, si no son dependientes, son meramente consultivos, que yo alucino, con todos mis respetos, que haya un regulador con mogollón de consejeros y mogollón de técnicos cuya labor es meramente consultiva. Oye, si es meramente consultiva, llamas por teléfono que te cuesta 20 céntimos la llamada a BBV y que te mande el informe, ¿eh? Entonces el coste de ese regulador no existe. Claro, es que lo que no se puede es tener un sistema en el que todo el entramado de los tres sectores que se consideran estratégicos, yo no entiendo por qué, que son las telecomunicaciones, la banca y la energía. En esos tres se intenta intervenir y lo que se hace es debilitar esos sectores, se hace endeudar a esos sectores, se les vuelve mucho menos competitivos y por lo tanto se empeora la situación estratégica de los países. Yo no lo entiendo. Sí, vamos, yo todo esto lo defino como un proceso, finalmente lo que conduce es a una estalinización de la economía en sectores muy amplios, y estos sectores además se convierten en parásitos del resto y se convierten en una rémora para el resto. Yo lo veo como el problema de la estalinización yo siempre le digo a la gente que a mí el modelo chino me parece muy bien si eres chino. Lo que no me parece bien es el modelo chino con sueldos americanos. O sea, lo que no se puede tener es un sistema supuestamente liberalizado, pero chino. Si tienes que tener a un Sinopec o a un Huangie que te bajan los precios porque tú lo dices para que baje la inflación, también tienes que tener a esas empresas 100% alineadas con ese objetivo, ¿vale? Lo que no puedes tener es a las empresas, a los reguladores y a los gobiernos desalineados con los objetivos dependiendo del momento. ¿Sabes? Es decir, que el gobierno liberaliza cuando sube y interviene cuando baja. Pues de lógica, ¿no? Tendrás que liberalizar en todo o intervenir en todo. Lo que no puedes tener es una parte de la cadena completamente liberalizada y otra parte de la cadena completamente regulada. O tienes todo regulado o lo tienes todo liberalizado. Pero, porque si fuese la estalinización del sistema, al menos habría una alineación de objetivos. Otra cosa es que sería un desastre, por como ha demostrado todos los modelos estalinistas a medio plazo, pero al menos habría una alineación completa. El problema aquí es que hay cosas que parecen como muy liberalizadas. No entiendo, por ejemplo, por qué los CEOs, los presidentes de las empresas europeas en los mismos sectores cobran tanto como los de las empresas inglesas cuando están regulados y sujetos a la regulación y a lo que le pide al gobierno. Entonces, y para lo malo dicen, es que me lo ha dicho el gobierno, y para lo bueno cobras, y sin embargo el otro lo que cobra lo cobra en acciones. ¿Sabes? Hay una desalineación de incentivos. Y entonces, al haber desalineación, esa falta de claridad en los incentivos y en los objetivos, lo que ocurre es que siempre se está poniendo parches al sistema. Entiendo. Manuel Serra, creo que querías comentar algo antes.
Bueno, rápidamente, es que yo lo veo como no es un tema de estalinismo, es esclerosis. Lo que te conduce a esa esclerosis, a una paralización. Y recordando el programa del otro día, el fenómeno de los organismos consultivos independientes que al final acaban actuando como la voz de su amo, fue una de las lecciones malas que se debió de llevar en su momento, pues en su caso Merkel, que era lo que estábamos analizando el porqué, pero bueno, cualquier otro que se haya enfrentado a la situación española. Sí. Y europea, por ejemplo. Yo perdona, pero es que no he oído nada. Sí, no. Bueno, en realidad Manuel Serra lo que estaba comentando es que estamos en una situación de esclerotización de las estructuras en España fundamentalmente y en Europa por extensión. Manuel Rey, sobre lo que ha comentado Daniel y Manuel en estos últimos minutos, ¿querías añadir algo? Bueno, me gustaría añadir que, bueno, evidentemente sí estoy de acuerdo con Daniel. El problema que tienes, evidentemente, es que este tipo de estructuras a lo que te llevan es a primar a la empresa, subvencionan directamente a la empresa más ineficiente y los mercados ya no se rigen por las lógicas de mercado, es decir, gana el mejor, sino por gana el más próximo al gobierno, el más hábil negociando en los cuartos oscuros. Eso distorsiona totalmente el mercado. Incluso afecta a las estructuras dentro de las compañías, en el sentido en el que el perfil de directivos que tienes en las compañías anglosajonas es totalmente diferente de las compañías europeas. Es decir, se busca, y Daniel estará conmigo, en que la presencia en compañías europeas de políticos, no de ejecutivos, o sea, no son gestores, son políticos que se dedican a la gestión política de las cosas, es casi avasalladora y los perfiles técnicos quedan casi en un segundo plano. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Entonces, al final lo que tienes son compañías que no están gestionadas por profesionales de la gestión, están gestionadas por políticos que se dedican a hacer política. Y eso no es hacer empresa, ni es crear valor para el accionista. El accionista al final pues es algo que está ahí, que está dentro de la compañía, pero no hay ninguna clase de orientación a la creación de valor, porque es que sencillamente no se contempla. Para pagar el dividendo hay que pagar el dividendo, pero realmente no se trata de eso, y eso lógicamente pues claro, crea grandes problemas. Y otro detalle importante es el tema de los reguladores que comentaba Daniel. Aquí hay un problema muy serio con el tema de los reguladores, porque evidentemente, al no ser independientes, esto nos hace muchísimo daño, sobre todo cuando los países deciden, o grandes fondos de inversión, por ejemplo, de determinados países, deciden apostar por una compañía, pues en este caso, por ejemplo, española. Si tú no aportas seguridad jurídica, y cuando un fondo de estos quiere entrar, no va a entrar para entrar hoy y salir en septiembre, va a entrar con vocación de años, va a querer sentarse en el consejo, participar de la gestión. No podemos atraer capital si no aportamos seguridad jurídica. Oiga, este es el marco normativo y estas son las reglas del juego para todo el mundo. Y el ejemplo lo estamos teniendo pues en el caso pues del follón que hemos montado, por ejemplo, con el tema de las renovables, ¿no? Con todos estos bandazos que pegan el gobierno y los reguladores, que lo que ha provocado es la ruina de cientos de pequeñas compañías que estaban empezando a meterse en ese sector, fondos pillados, capital pillado. Entonces eso, lógicamente, a los mercados de capitales lo haces una vez, pero no se lo vas a hacer dos veces. Lo que tú acabas de comentar es muy importante, porque hay primero, se dice, gana el que está más cerca del político, pero luego tampoco gana. Ese es el problema también, porque como se crea un sistema que es de incentivos perversos, esas empresas que primero, que están durante a lo mejor un año o un año y medio o dos muy cerca del poder político, pues luego lo pierden y pierden. Pan para hoy, hambre para mañana. Exacto, entonces lo que ocurre, y no hay más que verlo en toda Europa, desde en el Eurostock 600, todos los negocios en los, estratégicos mega intervenidos, lo que ocurre es que ves una erosión anual
casi perfecta de los retornos de esas compañías, aunque sean muy cercanas al gobierno o muy poco cercanas al gobierno, porque con lo que ocurre es que con los políticos, como buenos políticos, dan sus bandazos y, oye, yo me acordé de ti cuando me acordé. Lo de la seguridad jurídica es una cosa absolutamente espectacular, porque cuando tú tienes un marco regulatorio que sea estable, predecible y lógico, la gente, ¿qué es lo que tiene que asumir? Fíjate que esto es muy importante. Lo que la gente tiene que asumir, ¿qué es lo que asume una empresa? Cuando yo estaba en el mundo corporativo y veníamos a ver operaciones posibles en Reino Unido o en Estados Unidos, fíjate qué interesante, que cuando mirábamos aquí, las asunciones que hacíamos en nuestros modelos era que en 2-3 años la rentabilidad o el precio para los consumidores tenía que bajar. Entonces, en nuestros modelos siempre teníamos que mirar la posibilidad de que a medio plazo las sinergias y los ahorros se tenían que entregar o se tenían que compartir con los consumidores. Sin embargo, cuando mirábamos operaciones corporativas en Europa o en España en particular, siempre se estimaba que a base de acercarse al gobierno o al ministro o a no sé qué, o estar en una joint venture con otra compañía estatal o los precios iban a subir. Es impresionante cuando has estado desde el otro lado, porque te dice exactamente cuál es el frame of mind, la forma de pensar del sector corporativo en Europa. Cuando E.ON, que hablabas tú el otro día muy bien, viene a España con un marco regulatorio que es un desastre, que estaba totalmente en cuestión. Y E.ON viene a España con la idea de que ese marco regulatorio tiene que mejorar, pero tiene que mejorar no en cuanto a seguridad jurídica o en cuanto a claridad y estabilidad, sino en cuanto a precio. Cuando en él se mete en España, que hace lo mismo y que hace en sus estimaciones, es decir, no, es que en España los precios de la electricidad no pueden hacer otra cosa que subir. Por ejemplo, cuando las empresas de telecomunicación se meten en Europa en los servidores de Internet y en los proveedores de Internet pagando cantidades absolutamente monstruosas, siempre tenían en sus estimaciones mejoras, es decir, subidas de precio. Curiosamente, esos mismos proveedores, esas mismas empresas de telecomunicación, cuando se vienen a Inglaterra y compran una compañía de telecomunicaciones aquí en Inglaterra, lo primero que tienen en sus estimaciones es que va a haber una caída del precio unitario. Y yo me encuentro que cuando me voy a España de vacaciones, las pocas veces que me voy de vacaciones, resulta que pago en España por Internet el 39% más que en el Reino Unido, y no entiendo por qué, cuando es la misma empresa. Es que ahí te va la parte del sueldo de Urdangarín. Entonces, ese concepto que tú dices es clave, porque en el momento en el que tú rompes en el que tú rompas la dependencia de los reguladores de los gobiernos y de los yo por ejemplo no entiendo el debate de si el gobernador del Banco de España es cercano al Partido Popular o al PSOE. Es que eso no lo veo yo aquí, y no veo a ni un solo republicano o a ni un solo demócrata debatir sobre si Bernanke está a favor es cercano a Obama o cercano a Bush. Bueno, se consideraría un insulto, de hecho. De hecho, a mí en Washington se me ocurrió decir que si Bernanke hacía expansión monetaria, quantitative easing, antes de las elecciones, los republicanos lo podrían considerar una interferencia sobre las elecciones. Bueno, ¿qué dices? O sea, es que si tú rompes esa dependencia y ese
clientelismo o esa unificación gobiernos-reguladores, inmediatamente se cometerán enormes errores, por supuesto. Habrá errores, claro que habrá errores, pero en media lo que no tienes es esta erosión constante, que es espectacular. Cógete los números de las empresas consideradas estratégicas, no en la crisis, cógetelos desde el año 95. Por ejemplo, cógetelos desde el año 95 y una detrás de otra es destrucción de valor. Y cuando me refiero a destrucción de valor, tú hablabas de accionistas, yo digo no solamente para el accionista, sino que además los precios han subido para los consumidores, sino que además la calidad del servicio ha bajado, sino que además la competencia está peor. Y encima esas empresas hoy son más débiles, más pequeñas, por supuesto, y más ineficientes de lo que eran en el año 97-98. Entonces, el problema con el que nos encontramos es que ese proceso también ha llevado a una desindustrialización de toda la Unión Europea. Y la Unión Europea está desindustrializada por falta, primero, por los incentivos perversos, segundo, porque los costes son absolutamente ridículos, y tercero, por la falta de seguridad jurídica en muchos países. Lo de las renovables es un claro ejemplo de hacerlo mal al principio, mal a la mitad, y para solucionarlo hacerlo peor. O sea, se sueltan unas primas absolutamente ridículas, que cuando salieron, hasta el último decía, pero ¿por qué tiene que dar ustedes unas primas que son muy superiores a las de todo el resto del mundo? Después se suelta ahí los permisos para instalar todo lo que hacía falta. Y en 5 años se instala más de lo que se esperaba durante 15. Y después dicen, uy, nos hemos pasado. Claro. Eso no en Estados Unidos, en el que se dieron las mismas primas, los mismos todo, entonces se deja correr con el mercado. Entonces llega una tecnología, las renovables, llega otra tecnología, el gas baja a $2, las renovables se paran. Punto. Tiene que haber algún sistema que baje, que reduzca ese clientelismo que hace que no solamente se incentive a las tecnologías nacientes y a los negocios nacientes, sean financieros, energéticos o de telecomunicaciones, pero que además se incentive y se subvencione también a los murientes, como lo llamo yo. O sea, no puede tener todas las tecnologías y todos los negocios subvencionados. Claro, Daniel, pero es que date cuenta de una cosa, para una tecnología naciente tú sabes como yo que tienes precisamente el capital riesgo. En España el capital riesgo tiene mucho de capital y poco de riesgo, no tiene nada realmente. Sí. Para eso está ese perfil de capital que exige altas rentabilidades y un alto potencial de crecimiento. O sea, el mundo ya está inventado. No necesitan la dádiva de la administración, toma esta limosna, pequeñín. Eso no hace falta. Si un negocio rentable tiene sentido, tiene futuro, sobra y lo sabes capital dispuesto a invertir. Hay que trabajar muy duro y hay que ser serio, porque evidentemente cuando estás empezando las oportunidades te van a salir bastante más caras que si estás ya consagrado. Pero ya está el capital. En España no existe el capital riesgo. No existe el capital riesgo. Y eso es algo que nos está matando, porque sabes como yo que muchas empresas, de hecho yo vi la jugarreta que se montó con el tema de las renovables con tristeza, porque muchísimos jóvenes ingenieros, jóvenes empresarios se empezaron a meter en el sector. Era una oportunidad única para que España tuviera además un gran potencial exportador en ese tipo de tecnologías. Se veía el nacimiento de un sector que podía tener potencial y fue destrozado literalmente por las maniobras especulativas que se armaron entre políticos y los 4 o 5 empresarios de turno, porque es que todo el tema de los huertos solares empezaron a meter políticos a comprar ellos ya los terrenos, que si arrebarse las licencias, que si darse el pase entre ellos. Y al final ha acabado un desastre, un sector en el que teníamos muchísimas oportunidades y lo sabes, porque tiene un gran potencial ese tipo de sector y además es un sector altamente cualificado.
Además es un sector de alta productividad y y muy cualificado, como tú dices, ¿cierto? El problema que tiene es que cuando tú introduces incentivos perversos, la perversidad de esos incentivos, que parece que, como los reguladores me decían en aquella época, bueno, es verdad que las primas son un poco altas, pero a medio plazo todo eso se soluciona porque los costes van a bajar mucho. Pues a medio plazo estamos ya 5 años después. Wishful thinking. Entonces, el problema es que, vamos a ver, si usted tiene una tecnología cualquiera en la que usted tiene que entrar con una subvención injustificada, por lo menos, asuma que es injustificada. O sea, yo le decía a un gran constructor que es uno de los grandes promotores, me decía, ¿y cómo ves tú esta solución? Y yo le decía, mira, la primera parte, es decir, primero cuando te toca la lotería, tienes que ser consciente de que te ha tocado la lotería. Pero no puedes esperar que te toque la lotería todos los años. Eso solo le pasa al presidente de una comunidad autónoma, que es el que tiene más suerte de Europa. Entonces, no puedes esperarlo. O sea, bien, efectivamente llegaste en el momento adecuado y te dieron unas primas estupendas y sacabas una rentabilidad interna del 21% con cero riesgo, porque estabas 80% deuda, 20% capital. Vale. Bueno, pues eso se llama lotería. Enhorabuena. Ahora, no pienses 5 años después que cuándo me va a volver a tocar la lotería. Eso es lotería. Y lo mismo que fue lotería. O sea, hay que tener en cuenta qué es y aceptar que ha habido una mala gestión de una tecnología naciente, y otra, asumir que esa mala gestión tiene que existir forever, cuando no está pasando en ningún lado. Entonces eso es uno de los temas. Segundo, el problema es que cuando se generan esos incentivos perversos y se generan las loterías, el problema de las loterías es que también lo que atraen es a un tipo de inversor que no es el que tú quieres para esa tecnología. O sea, tú lo que quieres para ese tipo de inversores, para Internet, para los servicios de private equity y para las energías renovables, son inversores que sean inversores tecnológicos, lo que tú dices, de alto riesgo y a largo plazo, etcétera. Si tú lo que introduces es un incentivo perverso, que es una subvención injustificada, lo que ocurre es que los que entran y de manera masiva a la parte inicial son especuladores a corto. Son especuladores a corto. En realidad no son inversores, son promotores, y que no deja de ser exactamente lo mismo que un promotor inmobiliario, porque lo que hacen es que enchufan un y luego lo venden. No son empresas eléctricas, no son empresas de energía, no son empresas de tecnología, son constructores, promotores, que también está muy bien. El problema no es que haya constructores promotores, el problema es que se concentre en constructores promotores. ¿Por qué en España por qué en Europa no se puede hacer un Google o no se puede hacer un Yahoo o un Facebook? Pues el problema es porque todas esas tecnologías y todos esos procesos parten siempre de la base de que se tiene que hacer con un incentivo generado desde la administración. Y claro, la subvención. Y la subvención es como la caries. La subvención es como la caries, que primero es una cosa pequeñita y luego es muy grande, y cuando es muy grande te lo tienen que quitar el diente. Y es que esa mentalidad precisamente, Daniel, no la cambias. Es decir, yo estoy harto de ver gente en el área de promoción económica, gente que ya te viene con un proyecto empresarial y ya lo primero que te pone encima de la mesa es, bueno, ¿qué subvenciones hay? Vamos a ver, chaval, enséñame tu plan de negocio. Si no lo sabes hacer, vamos a hacer juntos un plan de negocio. Pues que ¿qué tiene que ser un negocio? Y ya empiezan. Pues tiene que crecer. Mentira. Es que tiene que dar mucha pasta. Mentira. Es que tiene que controlar. No. Un negocio tiene que ser rentable. Eso es lo que tiene que ser un negocio. O sea, primero vamos a ver si tu negocio es rentable. Y olvídate de las puñeteras subvenciones. Sí. Las subvenciones no forman parte del plan de negocio.
mal vamos si tienes que depender de ellas. Y es que esa mentalidad ya la tiene la gente dentro, pero marcada a fuego. Es decir, a ver qué me da la administración. Tu negocio tiene que trabajar solo. O sea, No depender. Y además porque lo bueno que tiene yo siempre digo, esto es como casi de filosofía del I Ching. Lo bueno que tiene partir de la base de que los precios van a bajar, de que el crecimiento no se va, de que no va a crecer, esos números de top line que se ven por ahí. O sea, lo bueno y no partir de subvenciones es que si ocurre lo que tú tienes en tus estimaciones, que es que no va a haber crecimiento, que no se va a generar ese crecimiento espectacular, que no se van a dar subvenciones y que la cosa no va a ser una lotería, te irá muy bien. Y además, si va y ocurre lo contrario, te irá mejor. Curiosamente, preferimos hacer planificación en toda Europa, en todos los sectores estratégicos, preferimos hacer una planificación desde maximalismos y luego llevarnos bofetadas año tras año durante 5 años y sobre todo muy endeudado, a asumir oiga, pues a lo mejor vamos a estar en recesión durante 10 años. ¿Cómo somos rentables si hay recesión durante 10 años? Pues hay muchas maneras de ser rentables en recesión, que se lo digan a McDonald's o que se lo digan a Walmart. No les veo sufrir con la recesión, o a Philip Morris. Te adaptas. Claro, te adaptas. O sea, si tú partes de la base de que nosotros tenemos una parte de private equity, todas las cosas que nos llegan asumen que en el año 2014 todo sube un 2%. Y yo les digo, ¿y si no? Y yo les pregunto, ¿y si no pasa? No, pues entonces tendríamos que hacer una ampliación de capital, ya estamos enganchados. ¿Sabes? Ese es el problema. Si tú coges y dices, vamos a ver, señores, todos nuestros sectores estratégicos, banca, electricidad, energía y telecomunicaciones, durante los próximos 10 años, los ingresos van a ser cero, subida, y nuestros márgenes van a bajar por reducción de la demanda. ¿Cómo funcionamos en ese entorno y cómo hacemos esta compañía mejor en ese entorno? Si ocurre, me irá bien, y si no ocurre, me irá mucho mejor. Y además asumamos que voy a perder todas las subvenciones, que no tengo subvenciones. Claro que eso es lo que pasó. Eso pasó con las renovables en Estados Unidos. Cuando las renovables en Estados Unidos, lo que pasó fue que las empresas de renovables llegaron y le dijeron, las empresas de petróleo también reciben subvenciones. ¿Y qué dijeron las empresas de petróleo? Quítenos todas las subvenciones y se las quitan a ellos. ¡Ah! Ataque al corazón, claro, porque a uno le estás quitando un 0,01% de su margen y al otro le estás quitando el 75%. Entonces, ese concepto, si tú partes si tú planificas desde la prudencia y si tú planificas desde el riesgo, sabiendo que las cosas no van a mejorar, te irá bien. Correcto. Es así. Correcto. Muy bien, pues Daniel, creo que ya hemos cumplido con el tiempo que tenías previsto para nosotros, ¿no? Muchas gracias. Y yo creo que lo importante, al fin y al cabo, es pensar. Todas estas empresas que se privatizaron yo viví la privatización desde dentro, de 2 de ellas. Todas estas empresas que se privatizaron eran empresas que hicieron una labor impresionante de mejora, de adecuarse al mundo, de hacer un esfuerzo, de poner estas empresas en el mapa. Ahí es donde tenemos que volver. No es una cuestión que no se haya hecho. Cuando he dicho el año 95, 97, es porque fue a partir de la época del 97 al 99 cuando nos empezamos a volver locos con el endeudamiento y las operaciones corporativas de destrucción de valor, porque sí. Y yo creo que es cuestión de volver a ser. Yo me acuerdo en el año 91 cuando yo llegué a trabajar
que teníamos unas expectativas de incremento de la demanda del 1% anual. Y el presidente de la compañía en la que yo estaba llamó específicamente diciendo, ¿qué chorrada es esa? Y lo pusimos a cero. Y nuestros planes, durante los próximos años, era cero. Luego la demanda subió un 1,5%, pero estábamos bien, pero estábamos fenomenal. Y esa es la manera de funcionar. Y sobre todo hay que olvidarse, sobre todo es que lo de las subvenciones hay que olvidarse porque van a desaparecer. La única solución a la que vamos a corto plazo es a una ruptura absoluta del modelo subvencionado. Muy bien, pues Daniel, creo que ya, vamos, si no me equivoco, ya se te ha acabado el tiempo que tenías previsto, ¿no? Sí. Pues bueno, oye, que te agradecemos muchísimo. Muchas gracias a los dos. A los tres, perdona, que Manuel no le podía escuchar bien. Tal vez ahora sí, pero bueno, en todo caso, muchas gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Daniel. Un saludo. Un abrazo fuerte. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Muy bien, pues Manuel Serra, si quieres, creo que ahora se te puede oír un poquito mejor. Creo que he subsanado ya mis problemas técnicos, me temo. La verdad es que ha estado muy interesante. Está muy interesante. Y ya hay cosas, vamos, empezando por el final, sí que los autónomos, los empresarios en este país, pues tendrán que hacerse la idea, porque además uno pasa a ser empresario y deja de serlo, no es una casta, realmente. La gente si tiene una iniciativa y quiere intentarlo, pues basta con que se haga autónomo para que sea empresario. Y esa filosofía que él planteaba, sustituyendo a la de los años locos, porque quien dice subvenciones dice también crédito, y qué me van a dar los bancos o qué crédito puedo conseguir para empezar mi operación, pues empieza también considerando tu operación con un mínimo apalancamiento, vamos, o cero o muy poco, y después si tienes la posibilidad de apalancarte, pues ya veremos, pero no empecemos pidiendo subvenciones y créditos, por supuesto baratos, porque al final nunca acaban saliendo los números. Pero además, en cuanto a nuestra actitud, cuando oigamos nuevamente, que en algún momento lo oiremos, el tema de las políticas activas de empleo, es decir, vamos a dar subvenciones en una determinada dirección o en la otra, posiblemente tengamos que pensar de verdad y que eso nos llevó a donde nos llevó y que ese no es el tema, que por favor los políticos no se dedican a querer decirnos lo que hay que hacer o a poner incentivos para que vayamos hacia un determinado lado para que luego nos peguemos el tortazo. ¿Por qué? Pues porque ellos no lo supieron prever. O nos vamos a la estatalización completa, como decía Daniel, en China, o vamos a trabajar de una forma diferente aquí, no con papá Estado. Es que Manuel supone un cambio de ahí, has dado con la clave. Precisamente eso es lo que hay que hacer, o sea, un cambio de mentalidad completa, empezando por los empresarios. Hombre, hay empresarios ya de edades ya bastante avanzadas que es muy difícil que cambien, pero lo que es empresario de segunda generación y jóvenes empresarios tienen que cambiar totalmente la mentalidad, la tienen que cambiar totalmente. O sea, tienen que tirar a la basura, y eso además no es ningún trauma. Como empresario, los que llevamos tiempo en el mundo de la empresa, sabes perfectamente que hay cambios que se producen en el mercado que te obligan a repensarlo todo. Forma parte de la vida del empresario. No hay ninguna clase de trauma, tú lo sabes. Tienes que abrir nuevas líneas de negocio, hay cambios importantes, entra un gran competidor en el mercado. O sea, la empresa por algo se llama, una empresa se llama la hija tonta, si no la puedes dejar ni un minuto. Claro. Y siempre hay que estar repensando y planteándose las cosas, y lo que valía hace un año, ya no vale ahora. Y si no vales para eso, dedícate a otra cosa. Esa es la vida del empresario. Y como decías, que esa es la clave precisamente. Esa es la clave. O sea, voy a hacer mi plan de negocio, pero ni cuentes con subvenciones, ni cuentes con financiación barata, subvencionada, ni cuentes, como comentaba Daniel precisamente, con milagrosos incrementos de precios. Y el ejemplo, pues lo estoy viendo en una empresa en la que estaba bastante atascado el tema de negocio. Se optó por una revisión total de todos los procesos, se ganó en eficiencia, se bajaron los costes un 40%,
¿Tú sabes lo que le ha pasado a esa empresa? Pues que directamente ha multiplicado por 5 su volumen de negocio y ha incrementado un 60% su rentabilidad. Eso es lo que le ha pasado a la empresa, con una bajada de 40% en costes que se ha repercutido directamente al cliente. Pero claro, implicó 5 meses de muchísimo trabajo revisando hasta el último detalle de cada proceso y se encontraron ineficiencias a toneladas. Porque una empresa que venía ya, digamos, de los buenos tiempos, que fue acumulando toda una serie de ineficiencias importantes. Correcto. Hay que cambiar el chip. Disculpa, tenemos con nosotros a Antonio de Miguel, que acaba de incorporarse al programa. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días a todos y muchas gracias por dejarme participar. Están aquí con nosotros. Antonio. Estás con Manuel Rey y con Manuel Serra. Hola, buenos días. Estás entrando ya en el programa, llevamos ya 1 hora grabando. Hemos estado hablando como ya te he explicado antes de que entraras en antena, de todo lo que provocan este entramado empresarial, este entramado corporativo de políticos, todas las ineficiencias que provoca, los perjuicios que causa a la economía, los perjuicios a los consumidores, a los accionistas. Yo creo que este es un tema que a ti siempre te ha apasionado, si no me equivoco, ¿verdad, Antonio? Sí, yo soy especialmente sensible a toda esta problemática, más o menos. Sí, entonces nada, ahora estábamos hablando, os hemos interrumpido un poco, Antonio, perdón, Antonio y yo, que estabais comentando. Manuel Serra, si quieres puedes continuar con lo que estabas diciendo. Bueno, que tampoco tiene más importancia. Yo creo que podemos coger otro tema porque no, sí, vamos. Terminado. A mí lo que me hubiera gustado hablar con Daniel, pero ya aprovechamos y lo hablamos ahora, es que hay 2 temas que a mí me preocupan mucho. El primero de ellos es que todo este proceso de ineficiencias a que conduce toda esta forma de hacer negocios que ha descrito Daniel de una forma magistral y de una forma sumamente interesante, pues lo ha dicho desde dentro y y como habéis hablado también, como estáis hablando Manuel Rey y tú, y pues a mí lo que más me preocupa es que está conduciendo en este mundo globalizado en el que vivimos a que Europa se vaya quedando más y más relegada. Está conduciendo a que el nivel de vida, a que la calidad de vida de los europeos se vaya deteriorando cada vez más, especialmente en los países donde este fenómeno es más acusado, como pasa en España, como pasa en Grecia, en Portugal, en los países del sur en general, pero bueno, que también, como ha dicho muy bien Daniel, pues también sucede en los países del norte. En Francia, como vemos, eso está provocando gravísimos problemas, como estuvimos hablando hace muy pocas fechas en un programa de economía directa. Y esto también por parte de la población está conduciendo al resurgimiento de una serie de posturas radicales que no van a la raíz de los problemas, sino que solo hacen empeorarlos. O sea, y sin ese cambio de diseño institucional, sin ese cambio político que nos lleve a un modelo en el que los empresarios no puedan influir en la política y los políticos no tengan esas tentaciones de intervencionismo en los sectores empresariales que no lo necesitan, o sea, ese mal intervencionismo, porque una regulación de determinados sectores es necesaria, pero ese mal intervencionismo que estamos viendo puramente por motivos políticos es que conduce obviamente al desastre. Pues a mí me preocupa muchísimo también la repercusión que pueda tener a nivel social esto, ¿no? Yo no sé, Manuel Rey, lo que piensas tú de esta reflexión que he hecho. Vamos a ver. Ahí hay muchos puntos, ¿no? En toda la reflexión que has hecho, que vamos, ya no daría para un programa, daría para 20 programas. Yo contemplo también con preocupación, como tú, esta deriva que está empezando a haber en la sociedad europea, que no deja de ser una pataleta, una negación de la realidad. Claro, sé que es duro, es muy duro para todo el mundo tener que repensar y cambiar totalmente las maneras de hacer las cosas y de plantearse tu entorno laboral y tu entorno económico, pero es que hay que hacerlo. Es decir, la vida es cambio y hay que hacerlo, y no sirve de nada resistirse a los cambios o intentar tumbar un proceso que es imparable.
Es decir, precisamente a lo que te tienes que sumar es al proceso y tratar de aportar en él para que sea lo más beneficioso tanto para uno como para todo el conjunto de ciudadanos. El problema que tiene Europa, y ya es grave, muy grave en los países del sur de Europa, pero como muy bien comentaba Daniel, está presente en todo lo que es la Europa continental, es esa vocación de inspiración francesa, de intervención permanente en la economía, y además está una degradación absoluta del estatus, de la función, de lo que es el del trabajador público, del funcionario, ¿no? El funcionario en el mundo anglosajón, ¿no? Es el public servant, ¿no? O sea, es el servidor público, es una persona que está en una posición, que se le ha otorgado una posición especial para que desde su posición especial actúe en beneficio del conjunto de los ciudadanos. Y tiene una serie de privilegios, pero también una serie de grandes responsabilidades, entre ellas oponerse a cualquier intento de manipulación o de orientación de la legislación o del marco normativo en favor de unos pocos. Y eso es algo que en el mundo anglosajón lo tienen, pero vamos, grabado a fuego. En Europa ha ido degenerando. O sea, los funcionarios no creen en sí mismos. Tú eres un funcionario y tienes las herramientas y las capacidades para oponerte a esa chapuza que te quiere plantear el cargo político y, si hace falta, ponerlo a disposición de la justicia. Entonces, los funcionarios ahí, y eso sí quiero meterles un buen tirón de orejas, tienen una parte muy importante de responsabilidad en todo lo que ha pasado, porque han estado sistemáticamente mirando para el otro lado. Y entre tus obligaciones como servidor público, que eres, ya a ver si paramos ya de una vez de andar con, es que tengo plaza en propiedad. Mira, guapo, la plaza no es de tu propiedad, no es una plaza de garaje. Tú eres un servidor público. Y tienes unas responsabilidades, entre ellas, velar por el cumplimiento de la legalidad y velar por el interés común. Y eso te va en el sueldo. Y deja de mirar para otro lado cuando el politiquito de turno te trae el concursito, te trae el cambio de normativa para favorecer al amiguete de turno o a lo que a ti te conviene en ese momento con la jugada política. Entonces, si no repensamos totalmente lo que es el papel del funcionario público, del servidor público, en lo que es todas las sociedades a nivel de Europa, y en especial en el sur, que es donde está la situación más degenerada, y si no cambiamos totalmente nuestra mentalidad al respecto de cómo está funcionando el resto del mundo, y que es que no hay recetas mágicas, o sea, da igual, o sea, no vamos a poder, por decreto ley, no vamos a conseguir que los salarios suban, que las empresas crezcan, que repartan más dinero, que el Estado obtenga más fondos para pagar más subvenciones y más ayudas. Por decreto ley no se consigue. O lo tienes o no lo tienes. Y la vía es la economía. Y la economía requiere de eficiencia. Y si no la tienes, da igual lo que pongas en un decreto ley. Eso es papel. Y el papel lo soporta todo. Sí, vamos, yo lo que entiendo, Manuel Rey, que es que aquí llegamos siempre a lo mismo que llegamos en los programas de economía directa o de polinomia o cualquiera, que tenemos aquí un problema político como la copa de un pino. Y particularmente, no sé qué pensar, Antonio, de todo este, y particularmente en España. Sí, Antonio. Hola, muchas gracias. Hombre, yo creo que hay derivaciones o matices. Vamos a ver, respecto al tema del retroceso del estado del bienestar, no sé si coincidís conmigo, pero habría que intentar diferenciar el retroceso del estado del bienestar que se ha consolidado, que estaba ahí, que era sostenible, y estoy hablando de los países anglosajones, del retroceso de un estado del bienestar que en realidad era una pura burbuja, que era tan espuma como la economía que se estaba generando ahí, que corresponde un poco a los países del sur. Entienden, quizá por matizar, es decir, yo creo que la burbuja o lo que es espuma sí que tiene que bajar para que podamos ver bien el horizonte, y seguramente habrá que dar más atrás en algunas medidas que primero, como norma general, no llevan mucho tiempo impuestas, y podemos hablar de la última subida del salario mínimo en España o del último programa del señor Hollande en Francia. Es decir, yo creo que evidentemente Francia ahora mismo quizás tendría que hacer unos ajustes mínimos. Si Hollande lleva a cabo su programa electoral, Francia va a tener que hacer unos retrocesos dentro de unos años bastante significativos si no somos capaces de diferenciar un poco
lo que de verdad teníamos y lo que estábamos consiguiendo tanto en la economía como familiar como en las asistencias sociales vía una burbuja especulativa, gracias a unos mercados y a unos capitales que es que necesitaban un poco toda esa estructura para ir creciendo, ¿no? Y son los que están dominando la sociedad. No sé si estáis muy de acuerdo conmigo. Yo en último extremo, cuando hablamos de toda esta cadena, políticos, empresarios, empresarios que influyen en la política, políticos que influyen en los empresarios, funcionarios que están ahí, hombre, es que la cadena, el eslabón, ¿no? La piedra angular de todo eso tiene que ser una sociedad culta y una sociedad que sabe lo que quiere. Si no, todas las cabras van a tirar al monte, todas. Me da lo mismo que sean cabras políticas, cabras empresariales o de lobby o cabras funcionarias. Todos esos colectivos, salvo que la ciudadanía en sí, de la que más lo bonito de todo esto, de estas teorías, es que ellos también forman parte. Es decir, yo creo que los políticos tienen que influir en la economía y que los empresarios tienen que hacer sus lobbies para que las leyes les puedan beneficiar. El problema es cuando se pasan. Aquí el problema yo creo que es de mesura. No sé si estáis todos de acuerdo conmigo en estos dos temas que os planteo, ¿no? Que el estado del bienestar tiene una parte de ola y una parte de espuma, y que seguramente esa parte de espuma es que me parece lógico que tenga que retroceder. No podemos dar becas a la gente que suspende. Es que eso no pasa en los demás sitios. Y luego, por otra parte, yo creo que en polinomia, y a lo mejor llega siendo reiterativo, mire, perdone, es que esto no va a funcionar si la sociedad en general no está educada para esto. No sé si estamos de acuerdo y a partir de ahí podemos empezar a construir otros razonamientos. Sí, Manuel Serra. Bueno, yo estoy de acuerdo, pero los problemas prácticos me abruman. Es decir, ¿quién va a educar a los educadores? Porque si los que tienen que educar a los educandos que tienen que construir ese nuevo futuro o reeducar a los que estamos metidos ahora en el lío, somos los que nos hemos metido dentro, está complicado. Va a haber que buscar, y es importante porque es un problema, creo que en otros programas lo hemos dicho, sí, de educación, de mentalidad, de cambio de paradigmas. De hecho, uno de los problemas que solemos tener en este programa es de comunicación, porque hay gente que nos escucha y nos acusa de estar sirviendo a los intereses de una globalización corporativista, donde, bueno, pues la consecuencia de poner en marcha muchas de las cosas que comentamos sería pues, que los trabajadores acabarían como esclavos del gran capital. Vamos a ver, no sé si también os devuelvo en parte la pregunta, pero en mi opinión, muchas de las cosas, de las actitudes, de los paradigmas a asumir, valen igual para una persona que sea empleado de una multinacional extranjera que trabaja en España, todavía queda alguna, como para la gente que estuviera en una cooperativa de trabajo asociado donde además de trabajar allí es dueño del resultado de su trabajo. Un señor que esté en una cooperativa trabajando y que se tumba la Bartola, o un grupo de trabajadores cooperativistas que consideren que por el mero hecho de estar en economía social, todo el mundo ha de estar dispuestos a comprar lo que ellos hagan al precio que sea y con todas las ineficiencias que puedan meterle dentro, se equivocan. Sobre todo porque allende las fronteras es que hay un mundo entero. Entonces, el cambio de actitud sirve incluso, es necesario probablemente más, para un cambio incluso en las estructuras productivas. Me ha gustado el planteamiento de Daniel. Elijan o nos vamos a un sistema de libertad, donde no haya élites o oligarquías o pasteleos propiciados por un exceso de intervención, donde las reglas se acaban haciendo al gusto de unos cuantos, o nos vamos al modelo chino y ya está. Y bueno, pues todos chinos y asumimos las consecuencias. Pero no nos quedemos en ese camino intermedio, porque al final acabamos dependiendo de algo tan frágil como la honradez de esa sociedad. Y bueno, en el norte de Europa, su pasado calvinista luterano y las tradiciones que tienen les está ayudando, pero no sé si ese capital es eterno. Sí, Manuel Rey. Bueno, yo también comparto el planteamiento de Antonio. La base, desde luego, es la educación. La educación y la cultura de la gente. En España, en particular,
el déficit que hay en educación emprendedora es brutal. O sea, es que es brutal. O sea, es total y absolutamente descorazonador tanto la ignorancia que tiene la gente sobre cómo funciona, ya no solamente la economía, sino cómo funciona el país en el que vive, como por el otro lado ver las estadísticas que son totalmente descorazonadoras, ¿no? Donde más del 80% de los universitarios, que es el máximo nivel de formación, es decir, las universidades forman, o por lo menos aspiran a formar líderes dentro de la sociedad. Es el máximo nivel de formación que hay disponible en este mundo. Y más del 80% de los universitarios a lo único que aspiran es a lograr un puesto de la administración. Es a lo único que aspiran. O sea, buscarse ahí un pequeño agujerito donde pasar el resto de sus días. Entonces, si no fomentamos, por un lado, lo que comentaba Antonio, es decir, la cultura de cómo funcionan las cosas, de cómo funciona el resto del mundo, de qué reglas hay, de qué cosas se pueden y no se pueden hacer, no vamos a ninguna parte, porque la gente se deja arrastrar al final por propuestas fáciles de indocumentados que les prometen, o sea, todo esto te daré si postrado me adorares, que cualquier persona con un mínimo de formación sabe que son completas idioteces. Y ahí es donde normalmente anidan en esa clase de discursos tanto la extrema izquierda como la extrema derecha. Pero yo puntualizaría aquí un detalle, Manuel, si me permites que te interrumpa, y sí, es que yo creo que hay que distinguir entre formación e información. Claro, es decir, yo no creo que pues, los países donde la democracia y las decisiones populares funcionan bien, porque funcionan bien, como puede ser Suiza, la gente esté mucho más formada que en España. Lo que creo es que está mucho más informada. Es decir, ellos, en esos países la información fluye con libertad. Existe libertad de información. La gente puede informarse de lo que está ocurriendo y de las cosas que les afectan. Y evidentemente ellos, una vez que están en esa dinámica en que saben que el informarse es básico para tomar las decisiones que luego les van a afectar porque están en un sistema democrático, ellos se interesan por informarse. O sea, es que es la pescadilla que se muerde la cola. Lo básico es que fluya la información, que fluya en libertad, que esto es un tema en el que Ricardo Vergés, siempre que está en nuestros programas, incide una y otra vez. Dice, sin información no puede haber una economía de mercado funcional. O sea, no existe. Ni puede existir tampoco la democracia. Que sin información ni siquiera existe la libertad, y ahí Antonio probablemente no puede existir. O sea, la democracia es imposible sin que la información fluya en libertad, cosa que Antonio nos podrá decir efectivamente cómo funciona el flujo de información en España. Igual, porque cuidado con la información. Sí. No, le estaba dando paso a Antonio, perdón. Sí, adelante. Sí. No, hombre, yo creo que el debate de información, formación, lo podemos resumir en educación. Yo, si me das 10 segundos, ya que has puesto el ejemplo de Suiza, que es matizable en algunas cosas para extrapolar. Mira, yo conocí ese país hace ya cerca de 22 años. Llegué con un 14-30 con un amigo, nos recogió un señor que trabajaba en un banco y que por las tardes trabajaba en el ayuntamiento, porque hacer una cosa de cantones pequeñitos se daban esas situaciones. Y de vuelta camino a su casa, echó gasolina y apuntó los kilómetros. Le preguntamos que si era por el kilometraje para ver el consumo y nos dijo que no, que es que él trabajaba la mitad del día en un sitio y en otro, y en el de por la tarde pues le pagaban la gasolina y tenía que reportarlo. Y le comentamos, oye, pues en España todo el mundo haría trampa. Y nos miró así y nos dijo, no, porque entonces ¿cómo podemos entonces protestar o exigir? Y curiosamente cuando llegamos a su casa había un baldosín en la acera que se movía, lo pisó, desaprobó así con la cabeza, dijo, esto se puede caer alguien, y al llegar a su casa llamó por teléfono. Y recuerdo que cuando terminamos de comer, el baldosín estaba sellado, recibido en la acera perfectamente. Es un problema de educación. Es decir, sin educación esa población no puede votar que no a que se rebajen las horas laborales.
Pues no estoy muy de acuerdo contigo, Antonio. Yo no creo que sea... si te refieres a educación en democracia, es decir, que ellos entienden cómo funciona la democracia, sí. Pero si te refieres a que ellos tienen un nivel de formación académica mayor... No, yo de creo educación... que no. Estoy hablando de educación cívica. Sí, ciudadana. Ah, claro, pero es que eso, Antonio, surge de forma natural en la sociedad cuando esta sociedad realmente tiene unas instituciones democráticas. Creo que esto, pero creo que el término educación resume la diferencia entre información y formación, porque Exacto. Sí que se puede haber ahí un poco. Es un problema de que desde y esto. Entonces, ¿qué ocurre allí? Hombre, si allí los periódicos también están controlados por los poderes fácticos, porque es que además en el periodismo es difícil, que es una industria que siempre ha sobrevivido gracias a que ha habido unos accionistas que no querían ganar dinero, no eran accionistas, se llamaban editores. De hecho había una diferencia. Un periódico, por muy bien gestionado que esté, no tiene un margen de más del 10% de los mejores. Y el periodismo siempre ha sido una voluntad de mostrar las cosas con un color, ateniéndose siempre a una serie de principios que también tienes que respetar, porque si no, evidentemente no te los van a leer. Sí, Antonio, pero el control férreo, perdón, Antonio, pero el control férreo que hay en España de que aquí somos auténticamente siervos de lo que nos está diciendo el color al que servimos, esa libertad yo no la veo ni en la prensa, esa falta de libertad yo no la veo ni en la prensa anglosajona, que la sigo muchísimo, ni en la prensa suiza, que la sigo algo menos, pero tampoco lo veo. Oye, es que aquí hay un cerrojazo informativo que yo no veo allí. Vamos al panorama español. Solo quería plantear que en el otro sitio existe, pero hay un equilibrio. Hay un equilibrio porque la gente tampoco es tonta, sabe, y sobre todo porque hay posibilidades de elegir. Nuestro panorama, si lo veis, es un panorama, si nos atenemos solamente a los medios que digamos que se supone que influyen en la opinión, que hoy por hoy todavía son los escritos y algunos confidenciales, pero bueno, hoy por hoy son los escritos. Fijaos qué aberración, si comparáis ese mapa con los mapas de cabeceras que hay en otros países, entonces tenemos una cabecera predominante, lobby, que además no deja crecer a todos los posibles, esto que es se supone que la de izquierda socialdemócrata, que es El País. Es decir, en este país solo hay un periódico de izquierdas que ha sobrevivido al último envite de Público, solo hay uno, y sin embargo en el otro lado tenemos una profusión de medios de derechas que intentan entre ellos canibalizarse, pero a la misma vez mandar como un mensaje que sea capaz de contrarrestar el otro. Precisamente este bipartidismo que hay, que es que en España, perdonad, pero sacar una publicación es harto difícil todavía. Es harto difícil porque tenemos un terreno que es complicado, que es que la gente no es que le guste estar especialmente informada, o no sabemos informarles bien, porque los periodistas han estado haciendo una serie de sota, caballo y rey, y al final pues se ha atrevido tanto que no vale para nada. Pero por otro lado es harto difícil desde siempre en la dictadura era patente, y en la democracia se ha mantenido veladamente el poder sacar publicaciones que puedan surgir de grupos sociales que quieran tener su órgano de expresión y al mismo tiempo pues informar a la gente. Eso es lo que pasa en España directamente. Es que en el otro lado, en el kiosco, tienes todas las versiones y las tienes de una manera mucho más espontánea y mucho más equilibrada. No sé si estamos de acuerdo, pero eso es un poco lo que yo os puedo decir de lo que veo en el día a día de lo que es la actividad periodística en España. Ese es el problema. A partir de ahí, el periodismo, teniendo en cuenta que está en crisis de una manera global, el periodismo tradicional, y en España, evidentemente, lo mismo que le pasa con el ladrillo, con los bancos, con la economía, está en una crisis muchísimo más profunda, a punto de estallar. O sea, hoy por hoy va a haber un vuelco total del accionariado en todos los medios que existen ahora, que solamente hay 3 grandes grupos. Prisa ya ha tirado la toalla, yo creo que le quedan 2 años para que se desvele. Está acabada Prisa.
El mundo, bueno, pues tiene ahí un problema de haber pagado lo que no se podía pagar, y cuando pagas lo que no puedes pagar por una cosa, pues tienes el problema de que seguramente te arrastre todo lo que tú tenías ya consolidado con tus buenas cabeceras y tal. Por poner un ejemplo, es impensable que Marca, que era el primer periódico deportivo, no fuese capaz de rentabilizar los juegos, los mundiales de fútbol en los que España ganó por primera vez. Es decir, ese año, que Marca no haya conseguido remontar las pérdidas de lo que le costó el periódico, Unedisa, es un dato muy significativo. Es decir, aquí los medios han ido comprando, han ido haciendo burbujas, intentando conseguir precisamente eso que denuncias tú, Juan Carlos, que es que al final hay 3 personas que mandan en los medios de comunicación en España, y contando 4 si metemos a la gente de Telecinco y de Antena 3, entre 4 personas captan toda la información, y en cuanto un medio surge, o bien se acaba al año o al año y medio, o bien es absorbido por los demás. Quiero decir que todos los periódicos que hay ahora mismo están todos trabajando a base de hacer ampliaciones de capital anuales, todos. No, el País este año también, por primera vez, ha entrado en pérdidas. Entonces, eso es lo que pasa. Aquí va a haber un vuelco seguramente muy importante, y desde luego en un momento de crisis, cuando las cosas las tienes mal, los resultados son mucho peores. Es decir, nosotros estamos ahora mismo en un proceso en el que la gente no sabe si va a haber rescate o no va a haber, lo va a haber, pero como en algunos sitios está prohibido poner esa palabra, estamos en un momento en el que la gente cree que esto va a haber una luz al final del túnel, porque es que hay un montón de medios que se están haciendo eco de lo que están diciendo unos políticos de turno, y es mentira. Pero curiosamente es que el de la oposición y el partido del PP, que de alguna manera tienen correa de transmisión en esos medios que hemos dicho, están diciendo que se va a salir, que este país va a salir, cuando no es verdad ni está nada claro que vaya a salir. Entonces, seguramente dentro de 2 o 3 años esto vaya a cambiar de muchísimas maneras. Los periodistas tengan que repensarse si tienen que seguir prestando su firma en medios en los que no estén de acuerdo con cómo se hacen las informaciones, y este es más o menos el problema. Respecto al último punto, es que encima con medios como los que ha dicho Juan Carlos, porque claro, si hubiese puesto otros ejemplos, pues no, llevamos años luz de retraso. Es decir, aunque todo estuviese bien, la formación de las redacciones españolas no tiene nada que ver con una redacción anglosajona. Ni las distribuciones, ni las maneras de hacer los temas son iguales. No sé si me explico. Entonces, es evidente que en un país donde tenemos así, la gente que tiene idiomas es una gente que está privilegiada, que puede leer, que puede seguir hablando, puede seguir las noticias desde periódicos del extranjero, pero la gente que no habla idiomas está abonada a seguir unos medios, y además son gente de alto nivel adquisitivo. O sea, no estoy hablando, el lector del País hay una buena parte que tiene un buen alto nivel, y los de Mundo, ABC y tal, pues también. Y se están tragando todo lo que se están diciendo los políticos, que es decir, hay una mezcla importante, pero yo creo que también va a estallar todo esto, sí, también os lo digo de alguna manera. Sí, Manuel Serra, antes te he interrumpido, disculpa. No, nada, os habéis escapado vivos, os habéis puesto a hablar, Antonio, desde luego esta información yo personalmente se la tengo que agradecer, y estoy seguro que los oyentes también. Pero a mí me queda la cosa de que os he escapado libre en el tema del debate sobre educación, formación, etcétera. Y es que hay una cuestión en lo que es la estructura de comunicación, de comunicación de un mensaje desde un lado hasta otro de la formación de opinión, una base mínima, básica de educación, de formación necesitas. Nadie dice que para que haya una sociedad civilizada o cívica, mejor dicho, se requiera que todos sean doctores en algo. No, nadie dice eso, pero hay un mínimo a partir del cual la gente no entiende lo que les están diciendo, no captan las implicaciones, y ese nivel mínimo no es tan bajo como a veces puede parecer. Una cosa es que la gente sea inteligente, y otra cosa es que necesite información previa, formación previa, procesada, para poder procesar el mensaje. Sí, pero Manuel, a lo que yo me refería y lo he mencionado, es que el nivel de formación de la población suiza no es muy superior al de la población española,
O sea, y Suiza ya funcionaba en democracia y en una democracia que iba bien cuando la población tenía un nivel de formación muy inferior al que tiene ahora la población española de formación educativa, me refiero. Pues yo tengo mis dudas. Pues yo te digo que sí. O sea, Suiza en los años 50, 60 del siglo pasado ya tenía una democracia plenamente funcional y el nivel educativo era bastante más bajo que el que tiene ahora España, ¿eh? Yo ahí estoy con Juan Carlos, tengo amigos en Suiza y bueno, sinceramente no hay, esencialmente a nivel de formación no hay diferencia. La diferencia es la mentalidad, que es lo que está viviendo tanto Juan Carlos como el ejemplo que perfectamente nos ha expuesto Antonio. Es decir, la diferencia entre pues un chico que sea un mozo de carga en una pequeña ciudad suiza y otro chaval que está pues de la misma cualificación en España es que uno y otro tienen dos maneras de ver la vida. Uno tiene un profundo sentido cívico que le ha sido marcado, y el otro pues vive en un entorno en el cual la picaresca, la chapuza, el no hagas demasiado, etcétera, impera la vida. Son los valores que imperan en cada una de las sociedades, pero ambos chicos tienen una cualificación similar. Puede que sí, el otro chico tenga una formación no superior, pero sí más eficiente y más especializada, pero en esencia, yo de la gente que conozco está en Suiza y tal, no hay en esencia diferencias en la formación. Un apunte, ¿puedo entrar en un minuto? Un Hombre, segundo nada más. Puedes entrar cuando quieras, por favor. Hombre, es que es evidente que la formación no repercute para nada en la educación cívica. Claro. Es decir, es que tú seas muy listo no quiere decir que luego tú vayas a ser un ciudadano ejemplar, al revés. Correcto. ¿De acuerdo? Entonces, mira, hay un dato concretamente. En nuestros másters de MBA, el 80% de los alumnos que van allí, que son máster que oscilan entre, yo creo que los 10.000 y 50.000 al año, más o menos, el 80% quiere ser director de una gran multinacional. Hay un porcentaje indeciso y un otro porcentaje que quiere tener su empresa. Eso es residual y va en vías de desaparición. Menudo problema tenemos. La gente, cuando has hablado porque estaba recordando un pasaje anterior de que hablábamos de que el profesional quiere tener un puesto de administración y si no lo que quiere tener es ser un administrador pero de una compañía que tenga capital. Funcionario de la privada. Es un funcionario de la privada que debe ser eso. Pero digamos, ya para volver a la formación, evidentemente este país tendrá sus más y sus menos. Y el problema de la formación es hacia dónde la enfocas también. Por eso yo quería incluir el matiz de la tal. Cuando hablabais de quién va a educar, si Juan Carlos lo ha dicho claramente, vamos a ver, esto es como, si lo pudiésemos ilustrar como un glaciar. Hemos hablado con Juan Carlos en otros programas de economía directa y además os agradezco que me metáis en este. Yo creo que nosotros nos faltan 2 generaciones para arreglar todo esto, pero es que además no hay una placa de transmisión, solamente es un problema de historia, de aprender, de saber. Yo soy optimista en el sentido de que es evidente que poco a poco estas cosas se van a ir asentando, porque los desastres también sirven para que la gente escambiente. Es decir, mirar al accionista de Bankia que ya por fin se ha enterado de que el que tenía acciones de Bankia tenía que palmar, y tenía que o acudir a la ampliación de capital o diluirse y perder su dinero. Ya por fin se ha dicho, cuando la acción estaba a 0,8 céntimos, no a 1 y pico, quiero decir casi con un 30%. No hay otra manera de aprender, Manuel. No hay educadores que eduquen a los educadores. O sea, es decir, lo importante es que cada vez sea más gente y tal, y esto pues es un proceso, ya te digo, que no es muy diferente del avance de un glaciar o del proceso de deshielo. Se va a deshelar, hombre, claro, vamos a llegar allí con el mundo, si no nos centramos en el tal, porque en el mundo seguramente el problema que ha surgido, que tiene mucho que ver, ¿no? Es decir, para un historiador 20 años no van a ser nada, pero hace 20 años que cae el muro de Berlín, es el momento de un cambio en una de las tendencias que movieron el mundo en el siglo XX.
llega la crisis financiera de los bancos que está empezando, pero que vamos a ver cómo va a poner a la sociedad, y estalla la primavera árabe. Es decir, esto dentro de poco en los libros de historia va a ser una sola lección. Y yo creo, y hemos comentado con Juan Carlos, y usted es el testigo, oye, ¿y cuándo lo importante es que no perdamos, pero ¿cuándo podemos resolver esto? Hasta mediados de 2050, yo creo que no hay una posibilidad de que todo esto se empiece a engranar. Y en esa deriva, cada uno va con diferentes velocidades en su canoa por el río, pues nosotros no nos queda más remedio que ir remachando unos parches que no hemos tenido porque hemos tenido muy pocas repúblicas realmente solventes con historia que supiesen hacer bien las cosas. Las repúblicas no quiere decir que el régimen político está sano, ojo, es decir, no quiere decir, hay muchas repúblicas que no son sanas en su régimen político. Y es por lo que dice Juan Carlos, es decir, es que mire usted, años y años de democracia calan, años y años de que te digan lo que tienes que hacer calan, y cambiar ese chip va a ser muy difícil. Y evidentemente lo que enseñó después de la guerra ese maestro de escuela que yo creo que fue una figura muy, lo que enseñó no valía, porque no te educaba para eso, no te educaba para ser crítico, no te educaba para pensar, no te educaba para cuestionar la autoridad, cosa que es fundamental, yo creo, en la educación de la gente. Y respecto a España, pues yo lo que veo es que ¿cómo lo aceleramos? Miren, yo creo que no hay un aglutinador, no creo que haya un catalizador, lo único que hay es que, bueno, sí que sería absurdo pensar que estamos en el camino contrario desde entonces, pero han pasado solo 30 años. Sí, Manuel Rey. Pues yo le diría a Antonio que, bueno, no sé si para su satisfacción, el criterio que él más o menos ha evaluado del tiempo que necesitamos para llegar a ser una democracia funcional, la evaluación que él hace coincide prácticamente exactamente con la evaluación que hacen los think tanks norteamericanos. No sé si eso le resultará satisfactorio o le preocupará, pero es más o menos lo que ellos consideran que España, a ver, ellos tienen muy estudiado los procesos a través de los cuales un país, desde que comienza, ¿no?, a funcionar como una democracia sobre el papel hasta que de verdad el país tiene internalizados los valores democráticos, ese es el plazo más o menos que ellos estiman que es necesario, y es un trabajo, efectivamente, nos queda todavía por delante un trabajo de dos generaciones largas para resituarnos y para empezar a reparar toda la chapuza que hemos montado. Y efectivamente ahí sí hago también un llamamiento, ¿no?, a los periodistas de cara, pues, a poner en valor su trabajo. Es decir, el periodismo está muy denostado, es también comprensible desde un punto de vista externo, pero la responsabilidad social que tiene un profesional, un periodista, es tremenda, porque transmite, o sea, cuenta lo que ocurre e informa, y eso es un pilar fundamental de la sociedad para poder, o sea, enterarse de lo que pasa y a veces entender lo que pasa, que es una de las partes también del trabajo del periodismo, no solamente informar de una manera fría y analítica, sino explicar, informarse, o bien a través del propio conocimiento del periodista o a través de consultas del periodista con los expertos que considere, explicarle a los ciudadanos, pues, las cosas que pasan y para ayudarles a llegar a una valoración, ¿no? Está claro que el periodista no se puede abstraer de ser quien es y de su ideología y de su manera de ver la vida, pero bueno, era un poco lo que comentaba de los países que democráticamente son sanos, hay un amplio color de planteamientos y el ciudadano tiene la oportunidad de consultar todo ese conjunto y de tratar de llegar a lo que él considera que es una explicación más o menos válida, de acorde a lo que está ocurriendo. En el problema de España es que lo que tenemos montado es el nodo. Eso es así, o sea, es delirante encender la radio o encender la televisión y ver bueno, lo primero ya la cantidad de burradas que se dicen, o sea, mentiras burdas que cualquier periodista profesional se pondría rojo de vergüenza, es decir, Dios mío, la burrada que estoy diciendo. Es decir, hemos llegado a un nivel de degeneración en la prensa, y la prensa además es que no cree en sí misma, o sea, el poder que tiene el periodista es impresionante. O sea, un periodista puede tumbar
a un peso pesado de la política mañana si lo desea. Es decir, yo creo que un poco el primer paso que este país necesita es que cada persona crea en sí mismo y en sus capacidades. Antes hablaba de los funcionarios, ahora estamos hablando de los periodistas. La gente tiene que creer en sí misma, que puedes hacerlo, porque es que la situación es tan grave que te va la supervivencia en ello, que no hay opción, que quedarse de brazos cruzados es la tumba. Mientras la gente no asuma eso, todos y cada uno, no vamos a ningún lado. Ese va a ser el primer paso para empezar, por lo menos, a reparar una parte del daño que hemos sufrido, que nos hemos infligido a nosotros mismos. Y es que la prensa, yo estoy esperando a que recuperen esa fe, porque la hubo, hubo periodistas. Y hubo una época en la que el periodismo se enfrentaba y de verdad era temido. Hoy en día a la prensa no la teme nadie, por desgracia, y eso es muy preocupante. Es un poder más, pero que ha quedado totalmente amordazado. Sí, es lo tiene que pasa. Que recuperar su lugar. Es que es lo que ha ocurrido en España, que lo que surgió en el 78 ha ido lentamente degenerando y ahora mismo ya está totalmente putrefacto. O sea, la poca libertad que pudo haber en los primeros años, pues ahora ya ha quedado totalmente anulada. Ahora mismo todo es un solo poder que maneja el ejecutivo, el legislativo, el judicial, el emisor de moneda, el poder informativo. O sea, es algo, pero que está a un nivel como podría estar perfectamente en una dictadura. Yo lo veo así y no creo que exagere. Yo por alusiones, bueno, daos cuenta, para ilustrar un poco lo que acaba de decir Juan Carlos, que el Avui y La Razón son del mismo grupo editorial. Sí. Solo para que veáis cómo se está construyendo aquí la estructura mediática, que insisto, el editor tiene todo el derecho a intentar ser el que cope el mercado. Dos precisiones solamente, Manuel. Yo discrepo, pero vamos, es una visión muy particular. Yo creo que el periodista es un señor que maneja información y que además tiene que vivir de dar esa información. Es más, creo que el que no enfoca eso así, o bien tiene un capital muy importante detrás que respalda continuamente las ampliaciones de capital de las pérdidas en las que incurre su medio, o si no, no triunfa. ¿De acuerdo? Es decir, esos periódicos que ha citado Juan Carlos Barba, que se deberían mirar más a menudo, en los que se debería por lo menos ver cómo lo hacen e intentar copiarles si es que podemos llegar a hacer alguna cosa un poco más burda, no tienen esa vocación de hacedores de la historia, tienen una vocación de comerciar, pero lo podemos llamar intercambiar información, ¿de acuerdo? Y siempre a cambio de un dinero. Es decir, y yo lo veo así, no veo la otra me parece que es una cosa que nos están metiendo en la cabeza desde siempre, pero que nunca ha sido así. La información es un negocio como otro cualquiera y es vital en una economía cada vez más de servicios y menos industrializada, si vamos a eso. Pero vamos, es un apunte muy personal, quiero decirte, respecto al poder. Evidentemente siempre he dicho a mis chicos, no sabéis el privilegio que tenéis de ir a una rueda de prensa y poder hacer una pregunta, no la malgastéis, es mucho poder, eso es mucho poder, ese es un gran poder. Lo más que podemos hacer, te lo digo por experiencia, es tocarle las fibras sensibles al poder. No podemos llegar más allá. Eso es difícilmente. Mucho. Eso es mucho, pero eso es mucho. Eso es mucho. El que el político o el poderoso se sienta cuestionado, vigilado, incómodo, es una garantía en un país. Es una garantía. Cuando ya se cree intocable, ahí es donde las cosas se salen de control, Antonio. Pero siempre se hará de esa manera. Es decir, en el periodismo hay no todo lo que sale lo tienes que dar inmediatamente. A veces hay que procesarlo, a veces hay que contrastar los datos de eso que dicen, por supuesto, pero en un momento dado el periodismo es una ingeniería de cómo se suelta la información. Siempre. Es decir, el que lo suelte así a lo bruto, el que te regale petróleo crudo es un idiota, te tiene que regalar gasolina o te tiene que vender gasolina. No sé si nos estamos explicando un poco así, porque esas discusiones las hemos tenido muchas veces. Bueno, en ese caso y siempre es para poder sacar más dinero a esa información. Pero, insisto, la información
hoy por hoy es un negocio, se está desvirtuando porque está cediendo a decir, bueno, pues yo doy la información gratis a cambio de un soporte publicitario. Eso quizás ahora mismo todavía no estamos viendo las consecuencias que está teniendo, o las estáis viendo y no sabéis que es por eso. Es que la clave la has dado tú, Antonio, cuando la base de la independencia es el accionariado. Si el accionariado de un medio es ese accionariado que tú comentas, gente dispuesta a estar ahí, suscribiendo las ampliaciones de capital y sosteniendo el medio, a ese medio se le teme. Ahora, si ya estamos en el mercadeo puro y duro, pues bueno, ya sabemos lo que hay, ¿no? Es decir, ¿a cuánto pagas esto? No, es así, Es decir, los accionistas, aquí el problema que tenemos es que hay un tremendo poder de influencia en las decisiones de los think tank, de lo que son los clippings de prensa, que en realidad no te dicen lo que se está vendiendo ni lo que se está leyendo esa noticia, pero oh Dios mío lo que están diciendo de mí, y a lo mejor no lo está leyendo nadie. Es decir, se decide más por el clipping de prensa que por las ventas de La Razón, ¿de acuerdo? Y se actúa más con ese medio sin saber lo que se está haciendo. No, fuera de bromas, al Financial Times es un medio que es un negocio y que va bien en bolsa. No es un problema de que el accionista que persigue. Sí, esos son los poderes fácticos que alimentan periódicos zombies, directamente zombies, que no tendrían ningún sentido de ser fuera en cualquier otro sitio. Si es que tenemos una inflación de medios impresionante en España. Es que el año pasado, hace 2 años, cerró la Bifinancière, que era un semanal al que nosotros nos consideramos, cuando estábamos en inversión, pues que había que seguir. Cerró con 174.000 lectores y pasó a Internet, porque no era capaz de mantener el nivel de información suscribiendo el papel, con 174.000 lectores. En España, de prensa económica, no hay más de 40.000. Y tenemos 3 medios económicos, uno que ya está virando, que es La Gaceta, que ha cogido parte del arco de la información política, una radio económica, hemos tenido 2 cadenas, ahora ya solamente quedan una de economía. Es decir, la aberración de nuestro mapa informativo se aleja mucho de los medios que están habiendo en los demás sitios, que lo que buscan es eso, es decir, dar información que la gente les compre. Es decir, ese accionista del que hablas tú, yo el problema no lo sé. El otro problema es el accionista que es de bolsa, que es el problema, por ejemplo, ahora mismo de Prisa. El Mundo tuvo que salir, se salió la filial que compró de Expansión, la sacó de bolsa porque era Recoletos, era un desastre. El problema que tienen ahora mismo los medios que han llegado a la bolsa, que no tienen un accionista como pudo ser el señor Polanco, porque Prisa ahí ha desaparecido todo eso, es que están sujetos a condiciones de mercado en lo que se busca es la efectividad y el rendimiento, y entonces sí que vas a una prensa digamos que se llama comercial, pero que eso no quita que esa prensa no haga una función social. Ojo, suele ser el que habla bien de todos o el que habla mal de todos, da igual, elige un camino de ese tipo y lo que hace intenta es vender. Pero también esos en Inglaterra, los periódicos de Murdoch, que ahora mismo están en el ojo de huracán por unas prácticas que aquí es que serían imposible que se hubiesen podido hacer. Y es que sería imposible, no tenemos los medios afortunadamente para hacer, sino a lo mejor esto, pero esos medios también han levantado ampollas y han tocado las fibras sensibles al poder, siendo un periodismo comercial, como puede ser aquí 20 minutos, o como puede ser, hay algunos ejemplos, no muchos. Es que un medio que es rentable, Antonio, coincidirás conmigo en que es menos vulnerable. Claro, evidentemente. Yo no necesito de tu dádiva para sobrevivir. Punto. Evidentemente. Es decir, tú tienes que sobrevivir con las ventas y ganar dinero con la publicidad. Si tienes que sobrevivir con la publicidad porque tus ventas no dan, o sea, lo que tú vendes para hacer tu periódico no da para cubrir el precio del ejemplar y lo tienes que cubrir con el espacio publicitario, entonces sí que te has caído. Quedas en manos de tus patrocinadores publicitarios. Quedas en manos, digamos, de tus patrocinadores, evidentemente. También eso se está arbitrando, ¿de acuerdo? Ya cada vez es más difícil conseguir publicidad
de alguien, de una empresa afín, digamos, de una gran multinacional afín, si no tienes un determinado nivel de audiencia, porque sobre todo si es multinacional no te deja que directamente el Corte Inglés lo puede hacer, por ejemplo, pero ya un banco o Rolex o tal no te deja meter información en la Gaceta o en La Razón, porque sencillamente la agencia que está gestionando todo eso a nivel global dice este medio no da la talla, ¿no? Ahora empieza a haber problemas en la publicidad también de ese tipo, que la que estaba cautiva, si ya depende de una multinacional, por muy amigo que sea el director o por muy identificado que seas tú con ese medio, va a ser complicado que la agencia te lo seleccione. De hecho se están inventando patrocinios y formas de poderlo eludir o cumplir con las matrices extranjeras, pero evidentemente incluso dentro de todo este proceso a los propios anglosajones les está llegando un cambio, y es que la gente empieza a participar en esas informaciones en internet. Yo creo que no queda mucho para que, es decir, vamos a ver, por hablar en plata, el día que la gente de internet, los nativos de internet, esos que se llaman así, que también habría que ver su independencia, analizarla algún día muy tal, den con el hilo de que los que escriben los periódicos se están acabando con todos los bosques del país, ese día la deriva, es decir, como entremos en el mismo escenario que el tema de los toros o que el tema otro tipo de temas, la deriva de la prensa impresa va a ser mucho más pronunciada. Es decir, la sinergia se va a acabar y va a haber una caída directamente de esto. Hoy por hoy solamente está creciendo la prensa impresa en India, en China, es decir, en países donde se está aprendiendo a leer. No, donde se está aprendiendo, sí, pero porque se está aprendiendo a leer, no porque sean emergentes, porque están aprendiendo a leer y ahí está habiendo cada vez más periódicos. Sí, pero ahí está cogiendo una clase media que quiere informarse, que quiere... Es que claro, estás hablando de sociedades que están cambiando, avanzando, y es totalmente lógico que los medios incrementen su nivel. Están cayendo ahí. Luego las grandes multinacionales de comunicación pues saben muy claro que tienen que ir reduciendo peso y estructura en Occidente, donde estemos bien, estemos mal, seamos una edad o nos tengamos que fijar en ellos, esto está cambiando. Y sin embargo tendrán que ir moviendo todos esos dinámicas de impresión que son impresionantes. O sea, si veis, yo he tenido que atender trenes, ver cómo se llegaban los servicios de aviones para poder repartir todo a las 6 de la mañana en un país, y además un país como la India tiene que ser una estructura a partir de cero, seguramente un reto muy importante. Tendrán que pasar todo ese mecanismo a esos países y aquí empezar a la vía digital a ver cómo se rentabiliza un modelo en el que el escenario ya no es unidireccional, que eso va a ser un reto, yo creo que muy importante, y donde yo creo que la manipulación puede ser mucho peor que la que había en la prensa escrita directamente. Quiero decir, lo otro era muy peligroso, es muy peligroso, pero está acotado a 4 cabeceras. Aquí ya no sabemos muy bien dónde está. Es decir, tenemos un problema muy importante ahora mismo si lo que es el cuarto poder tiene que jugar y apoyar y poner el hombro en lo que es la recuperación de la salud cívica del mundo y de España y tal. Tenemos un problema bastante importante y es que todavía no saben ni cómo se tiene que hacer. Muy bien, pues bueno, hemos tenido un programa realmente largo hoy. Yo no sé, creo que podíamos ir terminando ya, no sé qué os parece. Pues muy bien. Muy bien, pues si queréis comentar algo más, alguno de vosotros antes de terminar. No sé, Manuel Rey o Manuel Serra, Antonio, lo que queráis. Hombre, yo daros las gracias a vosotros porque me he sentido muy a gusto, la verdad. No, al revés. He abusado mucho de la palabra, pero os pido perdón también entonces. No, todo lo contrario, gracias a ti y no te preocupes que ya los demás ya habíamos abusado antes de que entraras tú en antena. Bueno, Manuel Serra no el pobre porque había tenido problemas de sonido. No, oye, sinceramente va a ser un programa para cogérselo y incluso habiendo estado aquí escuchándos, volvérselo a oír tranquilamente porque creo que ha estado fenomenal. Me quedo con una cosa y es que dentro de ese panorama que Antonio ha descrito de medios, pues a lo mejor
cabe pensar que Colectivo Burbuja y Radio Burbuja, haciendo esa labor sin buscar remuneración, solamente por informar, oye, pues nadie es infalible, todos a lo mejor habremos metido la pata en algún momento, pero hemos dado una visión, en algún momento damos una visión, un argumento que incluso cuando ha sido rebatido ha servido para que el oyente pueda seguir formando su opinión y pensar que no está solo en el mundo y que fíjate, esto también lo tenía yo presente, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir haciendo ese trabajo y hecha esta autocuña publicitaria, con perdón de todos, daros las gracias por haberme dado la oportunidad de estar junto a dos personas muy, muy relevantes. Gracias. Muy bien. Pues muchas gracias a ti, Manuel Serra. Muchas gracias, Manuel Rey. Muchas gracias a todos vosotros. Ha sido un placer participar en este programa, desde luego. En este programa largo. Desde luego, pero ha sido un placer. Muchas gracias, Antonio y Miguel. A vosotros todos, Juan Carlos. Y a los oyentes también. Y muchas gracias también a los oyentes que nos siguen a diario. Os recuerdo que podéis continuar en www.colectivoburbuja.org y en nuestros grupos de Facebook. Hasta pronto. Estás escuchando Economía Directa.